Bienvenidos a este nuevo tutorial de matemática donde vamos a hablar ahora del conjunto potencia de un conjunto. Para comprender el conjunto potencia de un conjunto dado, o también conocido con el nombre de conjunto de partes de un conjunto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dado los conjuntos A, X, tal que X está entre 23 y 29 sin incluir los extremos, X es un número primo. Conjunto B, números pares primos. Conjunto C, X tal que X es menor que 5 y X es par positivo. Conjunto D, X tal que X es menor que 7 y X es primo. Determinar por extensión cada conjunto y formar un nuevo conjunto que contenga a todos los subconjuntos que pueda contener cada conjunto. Empezaremos con el conjunto A. El conjunto de los elementos o números X, tal que X está entre 23 y 29 sin incluir los extremos, y X es un número primo. En este caso, el conjunto A está formado por 0 elementos, es decir, es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no existen números primos que estén entre el 23 y el 29. Si hacemos un recorrido por los números, tendríamos el 24, 25, 26, 27, 28. Todos ellos números compuestos, ninguno de ellos un número primo. Por lo tanto, el conjunto A es un conjunto vacío y que por extensión lo podemos expresar de la forma como ya habíamos explicado en un video anterior para representar conjuntos vacíos, y la cardinalidad del conjunto vacío, lo sabemos muy bien, es 0. Ahora formemos todos los subconjuntos posibles que podamos formar. Primero, subconjuntos con 0 elementos y con ellos, con 0 elementos, solamente el conjunto vacío, que a su vez es el mismo conjunto A. No es posible formar subconjuntos de uno o más elementos con los elementos del conjunto A, puesto que no hay ningún elemento, solamente podemos formar ese conjunto vacío. Ahora, formemos un nuevo conjunto, como nos pedía el ejercicio, con los subconjuntos formados a partir de los elementos del conjunto A. A este conjunto lo llamaremos conjunto potencia del conjunto A y lo vamos a representar de esta manera, P de A. Se llama conjunto potencia del conjunto A. En este caso, todos los subconjuntos que podíamos formar, solamente el conjunto vacío, entonces ahora formamos un nuevo conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos que pudimos formar. Como solamente pudimos formar el conjunto vacío, es decir, el mismo conjunto A, este nuevo conjunto potencia tiene un solo elemento que es el conjunto vacío, por lo tanto su cardinalidad es igual a 1. Vamos ahora al conjunto B, números pares primos. Como nosotros sabemos, el conjunto B solamente estará formado por el número 2, que es el único número que es un par primo. Si nosotros lo vamos a expresar por extensión al conjunto B, nos quedaría el conjunto B tiene el elemento 2. Su cardinalidad entonces es 1, ya que tiene un único elemento. Si formamos todos los subconjuntos posibles que podemos formar, primero veamos subconjuntos con 0 elementos y con él tendremos el conjunto vacío. Luego, subconjuntos de un elemento, y en este caso solamente podemos formar el conjunto que contenga el elemento 2, que es el mismo conjunto B. No se pueden formar con subconjuntos con 2 o más elementos con los elementos del conjunto B, puesto que el conjunto B tiene un único elemento. Ahora, siguiendo las instrucciones del ejercicio, vamos a formar este nuevo conjunto con todos los subconjuntos que pudimos formar con los elementos del conjunto B. A este lo llamaremos el conjunto potencia del conjunto B y será denotado, lo vamos a representar con P de B. Entonces, el conjunto potencia del conjunto B está formado, es un conjunto formado por estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Todos los subconjuntos que pudimos formar. Con 0 elementos el conjunto vacío, con un elemento el mismo conjunto B. Este será el conjunto potencia del conjunto B y su cardinalidad para el conjunto potencia es de 2, ya que tenemos 2 elementos en este conjunto potencia. Vámonos al conjunto C, que dice que son los números menores que 5 y pares positivos. Para este caso, los números menores que 5 y pares positivos que tenemos son los números 2 y 4. Si lo expresamos por extensión,
El conjunto C sería 2, 4 y su cardinalidad es 2 elementos. Muy bien, siguiendo nuevamente la regla que nos pide el ejercicio, vamos a formar todos los subconjuntos posibles. Primero, de 0 elementos tendríamos al conjunto vacío. De un elemento tendríamos dos conjuntos, los cuales estarían formados por el elemento 2, uno de ellos, y por el elemento 4, el otro conjunto, conjuntos de un elemento. Ahora veamos los conjuntos que puedo formar de dos elementos. Puedo formar el conjunto que contiene a los números 2 y 4, que es el mismo conjunto C. No se pueden formar subconjuntos de 3 o más elementos con los elementos del conjunto C porque el conjunto C tiene solamente dos elementos. Ahora formemos el nuevo conjunto que contenga todos los subconjuntos que hemos podido encontrar. A ese nuevo conjunto lo llamaremos conjunto potencia del conjunto C y será representado con P de C. En este caso tenemos que el conjunto potencia está formado subconjuntos de 0 elementos, el vacío. De un elemento, el conjunto que contiene al 2 y el 4. Y de dos elementos, el mismo conjunto C. Estos serán los 4 elementos que tiene el conjunto potencia, por lo tanto su cardinalidad es 4. Finalmente, vamos con el conjunto D, que son los números menores que 7 y que sean números primos. Los números menores que 7 y que son números primos, entre ellos pues tenemos solamente al 2, al 3 y al 5. Por lo tanto, el conjunto está formado por los elementos 2, 3 y 5 y su cardinalidad es 3. Muy bien, formemos entonces las agrupaciones. Con 0 elementos el conjunto vacío. Con un elemento tenemos los conjuntos formados con el 2, con el 3 y con el 5, tal como lo tenemos aquí. Para formar de conjuntos de 2 elementos tendríamos las combinaciones 2 con 3, 2 con 5 y 3 con 5. Para formar conjuntos de 3 elementos tendríamos al mismo conjunto D, es decir, 2, 3, 5 es el conjunto D. No podemos formar subconjuntos con 4 o más elementos porque el conjunto D tiene solamente 3 elementos. Si agrupamos ahora a todas las agrupaciones que hemos hecho, si formamos un nuevo conjunto que contenga todas las agrupaciones, a todos los subconjuntos que formamos, tendremos el conjunto potencia del conjunto D que se representa con P de D. En este caso estaría formado por de 0 elementos el vacío, de un elemento 2, 3 y 5, de 2 elementos 2, 3, 2, 5 y 3, 5 y de 3 elementos el mismo conjunto D. Por lo tanto, su cardinalidad es 8, ya que este conjunto P de D tiene 8 elementos. Cada nuevo conjunto que hemos formado, el conjunto P de A, P de B, P de C y P de D, son conjuntos potencias. Así entonces el conjunto P de A es el conjunto potencia de A, P de B es el conjunto potencia de B y así sucesivamente. Cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto. Veamos ahora cómo vamos a determinar la cardinalidad del conjunto potencia. Para esto vamos a utilizar los valores conocidos que encontramos en el ejercicio anterior. En el caso del conjunto A, su cardinalidad es 0 y la cardinalidad de su conjunto potencia es 1. Para el caso del conjunto B, su cardinalidad es 1, ya que tenía un único elemento, el elemento 2, recordemos, y la cardinalidad de su conjunto potencia es 2, fue de 2. Para el caso del conjunto C, este tenía dos elementos, ¿verdad? Y la cardinalidad de su conjunto potencia es 4. Y por último, para el caso del conjunto D, su cardinalidad es 3, teníamos 3 elementos, y la cardinalidad del conjunto potencia fue 8. Así pues, en base a esto, podemos determinar una fórmula que nos sirva para calcular la cardinalidad del conjunto potencia. Y bien, cuando tenemos 0 elementos, la cardinalidad del conjunto potencia es 1. Cuando el conjunto tiene un elemento, la cardinalidad del conjunto potencia es 2. Cuando el conjunto tiene dos elementos, la cardinalidad de su conjunto potencia es 4. Y cuando tiene 3 elementos, la cardinalidad de su conjunto potencia es 8. Esta ya es una fórmula conocida que la vimos también cuando estudiamos lógica matemática y vimos la cantidad de combinaciones que se pueden hacer dependiendo del número de variables.
Así pues, la fórmula para determinar la cardinalidad del conjunto potencia del conjunto A es cardinalidad de potencia de A es igual a 2 elevado a la n de A. ¿Recuerdan la misma fórmula o una fórmula muy similar a la que vimos para encontrar el número de combinaciones según las variables proposicionales? Bien, hagamos un resumen final entonces. ¿Qué es conjunto potencia? Dado un conjunto A, su conjunto potencia es aquel que está formado por todos los subconjuntos posibles del conjunto A. El símbolo que se utiliza para este conjunto es P de A y P de A es igual a todos los elementos B, tal que estos elementos B son subconjuntos del conjunto A. La cardinalidad del conjunto potencia del conjunto A se denota como cardinalidad, como n de P de A, cardinalidad de potencia de A, y es igual a 2 elevado a la n de A. Muy bien, esperamos como siempre que este video les haya servido, les haya ampliado su conocimiento en matemáticas, ahora con el torno del conjunto potencia y cómo determinar su cardinalidad. Nos veremos en un próximo video.